vamos con más información porque ayer se dio la discusión en la Suprema Corte del tema de la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Hacían falta 8 votos para que se declarara inconstitucional precisamente, pero hubo 4 ministros que dijeron que sí era constitucional. Veamos el reporte completo de lo que ahí sucedió. Existe una votación mayoritaria a favor de la propuesta de validez. Con la bendición de la Suprema Corte de Justicia, la ley de la industria eléctrica va, y va con todo, sin que ninguno de sus componentes haya alcanzado los 8 votos necesarios para declarar su invalidez. No comparto el sentido del proyecto. Llego a la conclusión de que esta reforma sí genera alteración a la libre competencia. Si bien hubo encendidas defensas a la libertad económica y a las energías limpias. Y como sistema se constituye en una medida regresiva para la transición a un modelo de desarrollo bajo en carbono, al que estamos obligados en términos constitucionales y convencionales. Y a pesar de los lamentos de que la inversión privada va a inhibirse, y aun cuando se pronunciaron por la defensa de los órganos autónomos como garantía de un Estado democrático, lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos nosotros la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites. A la hora de la votación que importa, llegaron los 4 votos indispensables para garantizar la vigencia de la ley Bartlett. 4 de los 11 ministros que desecharon la acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores. Ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto. La principal defensora del proyecto de la ministra Ortiz fue la ministra Esquivel, reclamando el daño que la reforma de 2013 le hizo a la CFE. Hoy, 7 años después, el objetivo de la reforma, que era la de evitar la ruina de la CFE, no se ha logrado. La Constitución nunca dispuso que los particulares tuvieran una jugosa tasa de retorno. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena confirmó las quinielas de que sería el voto decisivo, pero fue el ministro presidente quien le puso el último clavo a la interpretación de que la vigencia de la reforma energética de 2013 era contraria a la ley Bartlett. Nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro. La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados ni subastas. Manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto. Como Tribunal Constitucional tenemos el deber y la responsabilidad de ser muy cuidadosos, de no sustituirnos en el legislador y tomar decisiones con base en nuestras propias preferencias ideológicas, económicas o políticas. Vinieron las rondas para dejar sin efecto los contratos privados y los certificados de energías limpias. Y aun cuando los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara alertaron que su cancelación sí afectaba al medio ambiente, no se alcanzaron los 8 votos para evitarla. Ratifico mis votos en contra de la validez de varias disposiciones y a favor de algunas de ellas. Según entendí, hubo quien votó por la validez y ahora están votando por la invalidez. Yo creo que técnicamente los argumentos pueden ser por una u otra cosa, pero no podemos sostener validez e invalidez respecto del mismo artículo. Por la hora ya me tiene un poco confundido. Realmente no hay 8 votos en ningún apartado sobre las consideraciones que serían obligatorias y que llevarían a la invalidez. Ya quedó resuelto porque ya el ministro González Alcántara ya terminó su voto. Con ningún artículo tachado como inconstitucional, se cantó la votación final, inaugurando así la Semana Santa eléctrica que Morena y el presidente López Obrador esperaban. Están de acuerdo con los resolutivos ajustados, aprobados por unanimidad de votos. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Se levanta la sesión. Bueno, pues el día de ayer surgieron muchas dudas y también muchos comentarios acerca de este tema. Por lo
tanto, la tendencia fue Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, Paco, ¿qué dice esta ley de la industria eléctrica? Pues mira, son muchas cosas. Finalmente, darle prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad para la generación y la distribución de energía. El problema es que, obviamente, la Comisión Federal de Electricidad tiene problemas importantes en materia... mira, es muy simpático, ¿no? Porque antes nos vendían a la Comisión Federal de Electricidad en otros sexenios como una empresa de clase mundial. Ahora está hecha a pedazos, ¿no? Según lo que nos dicen. Finalmente es complicado, pero le está dando la preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre cualquier otra empresa a la generación de energía y la distribución de energía también. Eso es básicamente lo que dice, por encima de otras empresas que puedan generar energía más barata o, bueno, electricidad más barata y más limpia. Entonces, ese es el problema principal. Ahora, que se apruebe esta ley, o más bien que se ponga en práctica, que sea constitucional, ¿trae beneficios para México o no? Pues mira, es muy complicado saberlo, ¿no? O sea, es muy complicado saberlo porque todavía no ha entrado en vigor. Lo que es una realidad es que el problema de esta votación en la Suprema Corte de Justicia de 4 ministros para un lado y 7 ministros en el otro, es que lo que te deja es una gran incertidumbre. O sea, no se declara inconstitucional, pero tiene también criterios de inconstitucionalidad, lo cual quiere decir que los amparos se dejan abiertos para que sean resueltos, ¿sí? Y el mismo juez puede desechar el amparo o mandarlo a la Suprema Corte. Y en la Suprema Corte ese amparo tiene otra mayoría. En lugar de necesitar 8 ministros, ya nada más necesita 6. O sea, digamos que el cambio nada más es van a tener que hacer mucho trámite para que funcionen las empresas hay privadas. incertidumbre porque el juez te puede rechazar el amparo también. Te puedes volver a amparar, pero el juez, el amparo que tú ya tienes promovido, te lo puede rechazar. O sea, puede desecharlo. Y te lo puede, si no, en algún momento pedir a la Suprema Corte que lo traiga, ¿sí? Mandarlo para que sean ellos los que lo resuelvan. O sea, lo que te deja es en una gran incertidumbre. Ese es el problema. O sea, bueno, también el problema es, corrígeme si estoy mal, ¿qué no se supone que es mejor la energía limpia? ¿Qué no se supone que es mejor que haya mucha competencia para que haya mejores oportunidades? Pues mira, por ejemplo, en el voto particular de este ministro, es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Él dijo que no se podía de ninguna forma hablar de que se iba a apoyar una energía que no fuera limpia, que se tenían que apoyar las energías limpias, que sería un despropósito apoyar la generación de energías no limpias, y él votó en favor del proyecto. Entonces, ¿y qué no se supone que el Estado debe gobernar en vez de estar vendiendo energía o combustibles o etcétera, etcétera? Eso es una cuestión que tiene que ver con ideología, que tiene que ver también... Y con resultados. Y también hay muchos países en donde se controla también la generación de energía eléctrica, como se genera también el agua. Resultados. Pues sí. Bueno, ese es el tema, es lo que está pasando en México, y ayer nuestros tuiteros comentaron. Paola Migoya dice, a punta de amparo será la vía de defender a México, porque será que faltan agallas para defender a la democracia, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No tiene nada que ver lo de ayer con la democracia, desde mi óptica, ¿no? Es un asunto que tiene otros filones. O son muy corruptos si los tienen agarrados, o muy traidores si les llegaron al precio. En cualquier caso, punta de corruptos. Pues es que, como dijiste, Gerardo hasta medio se contradijo, ¿no? ¿Gerardo? No, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alex García dice, aplaudo la sensatez de los 4 ministros de la Suprema Corte, Loreto Ortiz, Jazmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro presidente Arturo Saldívar, que pusieron primero a México al avalar la constitucionalidad de la industria eléctrica de AMLO. Bueno, eso dice Alex García. Es que también ya es un asunto de política. De partidos, ¿no? Bueno, Javier Lozano, tranquilos, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. El marcador fue 7-4, con esto queda abierta la puerta para que se presenten demandas de amparo, mismas que seguramente se concederán. ¿Qué es lo que tú explicabas? Lo que acabo de explicar. Por eso era importante que te preguntara antes de leer los tweets. Y Mario Delgado, bueno, ya todos sabemos quién es Mario Delgado, dice, la Suprema Corte declaró la constitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Nos da mucho gusto que ahora las instituciones velen por los intereses del pueblo y no por los intereses de unos cuantos, que eso está por verse. Vamos a ver cómo funciona ahora el tema de la energía, si sube o no, aumentan o no los precios. Que va a tener que, pues finalmente, se va a tener que discutir en los tribunales, ¿no? Y hay incertidumbre al respecto. Por último, en temas de inversión extranjera, ¿esto nos va a ayudar o no? Allí está el tuit del embajador Ken Salazar, ¿no? Que dice que cree que esto se va a tener o se va a acabar litigando, o sea, que va a acabar en tribunales. Bueno, muchas gracias, Paco. Hombre, seguramente habrá más dudas, pero ya platicaremos otro día. ¿Cómo no? Con gusto. Pero que hay honorarios para que yo les platique.